Hermanos y hermanas, el Señor nos regala este domingo un evangelio incómodo. La escena que leeremos dista mucho de un Jesús dulce, tierno y manso. El gesto de expulsar con un látigo de cuerdas a los animales, mercaderes y cambistas del templo debe haber sido muy potente, tanto que los 4 evangelistas nos lo relatan con bastantes detalles. Resulta un texto incómodo también por el tema al cual alude. Todos sabemos que la mezcla religión-dinero es bastante poco feliz y muy peligrosa. Un lado oscuro de la historia de nuestra querida Iglesia ha sido en muchas ocasiones el uso y la administración del dinero. Pienso que aún debemos trabajar con esmero para que esto sea con transparencia, responsabilidad, justicia y sobre todo con caridad evangélica. Sin embargo, conociendo lo escandalosa que puede ser la relación religión-dinero, este trozo evangélico no está hablando solo de ello, sino que de una realidad mucho más profunda y dañina. Jesús quiere cambiar radicalmente el modo como nos relacionamos con Dios. Nos quiere ayudar a salir de una lógica mercantil para entrar en la lógica del amor filial. El culto del pueblo de Israel estaba centrado en torno a los sacrificios realizados en el santuario del templo de Jerusalén por mano de los sacerdotes. Historiadores de la época, como Flavio Josefo, que era sacerdote del mismo templo de Jerusalén, nos detalla que para la fecha de la Pascua llegaban a inmolar entre 18.000 a 20.000 corderos ofrecidos por los fieles judíos. ¿Cuál es la lógica que estaba detrás de todo esto? Yo te doy y tú me das. Es decir, un intercambio comercial. Esto a Dios no le gusta. Y podríamos inclusive, viendo la actitud del maestro con el látigo expulsando a los animales y mercaderes, decir que esto a Dios le resulta abominable. Es la distorsión absoluta del rostro de Dios. Por un lado, es pensar que Él es un comerciante y por otro, es intentar manipularlo. Además, esto trae una segunda consecuencia: excluir del templo y del culto a todos aquellos que no poseían dinero para comprar animales a ofrecer. Así, del culto del templo de Jerusalén quedaban descartados, por un lado, los pobres materiales, y sabemos también que por otro lado, los marginados por su impureza ritual. Ciegos, cojos, mudos y cualquier persona con algún menoscabo físico, lo cual era visto como una consecuencia de algún pecado. Esta exclusión era tal que en la explanada del templo de Jerusalén, antes de llegar al santuario central, existía una balaustra, una reja de aproximadamente 1,5 metros de altura, que marcaba el límite hasta donde podían llegar los pobres y los impuros. Era un culto para puros, por así decirlo, y con al menos el dinero suficiente para ofrecer algún par de animales como tórtolas, que ya éstas eran costosas por la alta demanda del momento. Hermanos y hermanas, este modo de relacionarse con Dios puede no ser ajeno a la fe cristiana. Señor, te ofrezco este sacrificio, esta oración, este dolor, y tú dame este milagro o este favor.
Y por otro lado, a quien no tenga nada que ofrecer, porque vive en la pobreza material o moral, puede ser que también se le excluya, o se sienta excluido por la actitud de la comunidad que lo aparta. Estemos atentos, porque esto es juzgar desde el podio de una supuesta pureza cristiana, mirando siempre los defectos del otro. Es muy triste cuando nosotros los cristianos ofrecemos al mundo una imagen distorsionada de Dios, dejándonos influenciar por la lógica del mercado. Impregnamos así nuestra fe, ofreciendo a la sociedad la imagen de un Dios mercante y por consiguiente una iglesia de comerciantes. ¿Cómo es entonces nuestra religión y su culto? La segunda lectura nos lo dice. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los paganos. Gracias a Él, a Jesús, hemos comprendido que ya no es necesario ir al templo de Jerusalén para ofrecer un animal en sacrificio. Gracias a Él, ya no hay nada que ofrecer, porque Él se ha ofrecido por amor al Padre y a la humanidad en el altar de la cruz. Gracias a Él, nunca más nadie puede sentirse excluido de la casa de oración de Dios. Y en esta no se puede descartar a nadie. No existe pobreza alguna, ni pecado, por muy terrible que aparezca, que cierre las puertas del corazón y del templo de Dios. La fe cristiana y todo el culto de Dios se funda en que somos sus hijos y como tales no tenemos nada que ofrecer al Padre, sino amar y dejarse amar. Todas nuestras oraciones, sacrificios y ofrendas deben ser solo manifestaciones de amor a Él y al prójimo, y no monedas de cambio para pedirle a Dios algún favor. La esencia de Dios es el amor, y como tal, su vida es amar. Dejémoslo ser y no le pongamos precio a la relación con Él. Simplemente ofrezcamos nuestras vidas como ofrendas de amor. Al volcar las mesas de dinero, Jesús nos está exigiendo salir de la lógica mercantilista y a veces manipuladora para pasar a la lógica del amor, donde todos somos hijos amados de un mismo Padre Dios. Nos está exigiendo no ser causa de exclusión o descarte de hermanos que por su pobreza o pecado, al igual que nosotros, solo quieren alabar a Dios amando y siendo amados. ¿Cuánto nos cuesta ser hijos? Y solo eso nos pide Dios, aprender a vivir en la lógica del amor incondicional del Padre, donde no existen los precios ni la exclusión, sino solo el amor. Hermanos y hermanas, trabajemos por eliminar de nuestras comunidades cristianas estas lógicas que pueden ser tan perniciosas, que llevan a unos a sentirse superiores a otros, crean odiosidades y causan división. En la iglesia todos somos hijos, amados del Padre, y por lo tanto hermanos en Cristo. No tengamos miedo en pedirle al Señor que entre al templo de nuestras personas y a los templos de nuestras comunidades. Tome el látigo si es necesario y nos ayude a dejar fuera todo aquello que distorsiona el verdadero rostro de Dios. Amén.